El silencio en esa habitación del hospital se sintió sagrado. Solo el pitido constante e impersonal de las máquinas llenó el aire, como una cuenta regresiva fría para algo que todos sabían que era inevitable. Rodeado de cables, monitores y el brillo estéril de la luz fluorescente, Salem Dorné, de solo 7 años. Su piel pálida, su cuerpo frágil y su mirada perdieron en algún lugar mucho más allá del techo blanco. El tiempo se había ralentizado alrededor de su cama, como si incluso el destino en sí estuviera esperando el aliento final. Los médicos habían dejado de ofrecer esperanza. Eran solo cuestión de días, tal vez incluso horas. Salem ya no reaccionó mucho. Sus ojos azul-gris, que recuerdan a un cielo nublado de Montana, ya no seguían voces o movimientos. Simplemente respiró, desplazarse, débil y apenas allí. Su cuerpo se negó a pelear, e incluso sus padres, sentados en silencio junto a su cama, parecían haber aceptado lo impensable, que su batalla estaba llegando a un final tranquilo. Lo único que todavía trajo a más leve parpadeo de luz a la mirada vacía de Salem fue un solo nombre: Jasper. Y en esa pesada mañana gris, al igual que todo se sentía como si se estaba desmoronando, la puerta se abrió lentamente. A través del olor crujiente de antiséptico y la rutina estéril del hospital, entró en una pequeña figura fuera de lugar. Un cachorro de pastor alemán de sillín negro. Su abrigo era rico, oscuro como la medianoche, con sutiles marcas de caramelo en sus patas y hocico que atraparon la luz lo suficiente como para ser notado. Sus profundos e inteligentes ojos marrones escanearon la habitación, no con confusión, sino con un tranquilo sentido de propósito. Se llamaba Jasper y sabía exactamente a dónde iba. Con pasos tranquilos, seguros, Jasper se acercó hacia la cama del hospital y apoyó suavemente la barbilla sobre el delgado brazo de Salem. Luego, con una ternura precisa, levantó una pequeña pata negra y la colocó sobre la mano pálida e inmóvil del niño. Fue un momento tan poderoso que Sarah Lang, la enfermera de pie en la puerta, dejó de respirar. Salem parpadeó lentamente, deliberadamente. Sus dedos se agitaron, luego se acurrucaron lentamente alrededor de la pata del cachorro. Y por primera vez en semanas, su voz rompió el silencio. «¿Realmente viniste?» Fuera de la habitación, el doctor Iván de Roo, el neurólogo a cargo, se quedó congelado detrás del vídeo de observación. Un hombre de ciencia y lógica, endurecido por años de tratamiento de casos terminales, de repente sintió el peso de algo que no podía explicar. Se apresuró, los ojos encerrados en el monitor. Los vitales del niño, una vez erráticos y débiles, ahora se estabilizaban. No tenía sentido. Nada en sus libros de texto o experiencia explicó esto, pero estaba sucediendo justo enfrente de él. Y el gatilló era un perro, un cachorro, una criatura que habían etiquetado simplemente con apoyo emocional. Pero ahora era claramente algo mucho más. Lo que nadie en esa habitación podría haber sabido fue que algo mucho mayor acababa de despertar. Ese vínculo tácito entre Jasper y Salem, silencioso pero poderoso, acababa de comenzar. Y lo que haría ese pequeño pastor negro en los días venideros desafiaría a la ciencia, movería las almas y llevaría incluso los corazones más endurecidos en ese hospital. Esta historia recién está comenzando, y lo que viene a continuación realmente te moverá. Entonces, presione el botón similar, suscríbase al canal y encienda la campana de notificación para que no se pierda el próximo capítulo. Estamos en camino a 100,000 suscriptores, y con usted aquí, llegaremos allí. El personal del hospital intentó jugar como coincidencia. Una breve mejora, una oleada de adrenalina, tal vez incluso un momento final de claridad antes del final. Pero ninguna de esas explicaciones se sintió bien. No para el Dr. Roo, no a Sarah Lang, y especialmente a los padres de Salem, que vieron algo cambiar en su hijo en el momento en que Jasper lo tocó. Esa noche, por primera vez en semanas, Salem no lloró mientras dormía. No gimió por el dolor. Simplemente descansó pacíficamente, y Jasper nunca dejó su lado. El hospital nunca había permitido que un animal permaneciera a la noche antes. Pero la enfermera principal firmó en silencio, y el equipo de seguridad miró para otro lado. Jasper se acurrucó en la cama. Su cuerpo presionó contra las costillas de Salem, escuchando cada aliento poco profundo como si fuera sagrado. En algún momento de las primeras horas, Sarah entró de puntillas y los encontró dormidos. Niño y perro, latidos de corazón que se hunden debajo del zumbido de las máquinas. Se quedó allí durante varios minutos. Le entregó la boca, como si tuviera miedo de romper el hechizo. A la mañana siguiente trajo algo que nadie esperaba. Salem pidió comida. Su voz todavía era débil, pero estaba allí, clara y deliberada. Quería puré de manzana.
Luego preguntó si Jasper podría quedarse con él por más tiempo. Entonces, algo aún más sorprendente, se sentó. No sin esfuerzo, no sin ayuda. Pero fue la primera vez que sus músculos lo obedecieron en más de un mes. El doctor Ro entró en apuro, corazón latido, dividido entre incredulidad y asombro. Necesitamos ejecutar nuevos laboratorios, nuevos escaneos. Algo ha cambiado, murmuró. Pero por mucho que la ciencia tratara de ponerse al día, no podía explicar la simple verdad. Cada momento que Jasper pasaba con Salem, el niño parecía emeore vivo. Jasper no ladró, no saltó, no distrajo. Simplemente se quedó cerca, presionando su cuerpo contra el niño como si derramara algo invisible en él. Y Salem, que una vez miró fijamente las paredes, ahora miró a Jasper con asombro. Le susurró al perro cosas que nadie más podía escuchar. Secretos, promesas, miedos. Estaban hablando en un idioma más allá de la comprensión. La madre de Salem, Naida, se sentó al borde de la cama esa noche, cepillando el cabello del niño de su frente. Ella vio la respiración de Jasper levantarse y caer en ritmo con el de su hijo y susurró: «¿Te está dando algo, no?» Salem asintió lentamente, los ojos todavía fijados en Jasper. «Me está sosteniendo aquí», dijo, como si estuviera flotando, y él me atrapó. Las palabras enviaron escalofríos por la columna vertebral de Naida. Ella no sabía si sentir alegría o terror. Fuera de la habitación, cuando la noche cayó sobre el tranquilo hospital, el doctor Ro miró nuevamente la tabla actualizada del niño. Niveles mejorados de oxígeno, marcadores de inflamación más bajos, reflejos restaurados, todos imposibles. Y sin embargo, ahí estaban. Exhaló lentamente, luego miró por el pasillo donde se encontraban otros casos terminales, esperando en silencio. ¿Qué pasa si este perro es más que apoyo emocional?, murmuró por lo bajo. No se dio cuenta de que Salía estaba parado detrás de él. «Doctor, creo que esto es solo el comienzo», susurró. La palabra comenzó a extenderse en silencio a través de los corredores del hospital, no a través de informes oficiales o sesiones informativas médicas, sino en conversaciones susurradas entre las enfermeras durante los cambios en el turno, en miradas persistentes entre los pedidos y en el aturdido silencio del personal que pasó por la habitación 214 y vio lo que nadie podía creer. Salem Dorné, el niño que se habían preparado suavemente para perder, no solo estaba despierto, estaba sonriendo. Y siempre a su lado, como un guardián cosido a su alma, estaba el cachorro de pastor de silla de montar negra, Jasper. Los cambios ya no eran sutiles. La piel de Salem había comenzado a recuperar el color. Sus dedos ya no parecían azuladas y frías. Podría sentarse en posición vertical por más tiempo, incluso reír suavemente ante las expresiones de cabeza inclinadas de Jasper. Cada vez que alguien entraba en la habitación, sus ojos aterrizaban inmediatamente sobre el perro, acostado con calma al lado de Salem, nunca ladrando, nunca distraído. Su presencia no era ruidosa, pero era pesada, como la gravedad. Era como si Jasper estuviera anclando al niño al mundo, breath by breath. Pero no todos dieron la bienvenida a la creciente leyenda del perro milagroso. El doctor Calloway, el administrador del hospital, era un hombre práctico, incómodo con cualquier cosa que no pudiera medirse o facturarse. «Es un efecto placebo», insistió durante una tensa reunión de personal. «El niño está respondiendo al estímulo emocional, nada más». Pero los otros médicos no estaban de acuerdo tan fácilmente, especialmente no Iván de Roo, quien había pasado innumerables noches revisando los resultados de las pruebas de Salem, observando que los datos imposibles se acumulan. «Los placebos no reconstruyen la función mitocondrial», dijo en voz baja, sin sacar los ojos de la última exploración. Una noche tarde, cuando la nieve comenzó a caer suavemente fuera de las ventanas del hospital, Salem hizo una pregunta que hizo que Naida se congelara. «Mamá, ¿crees que se suponía que Jasper me encontraría?» Ella se volvió hacia él, cepillando su mano sobre su mejilla. «Creo que tal vez se suponía que debían encontrarnos». Salem no respondió de inmediato. Miró a Jasper, apoyando la cabeza en el regazo del niño, los ojos medio cerrados pero alerta. «A veces por la noche siento que está soñando conmigo, como si vamos a algún lugar juntos». La habitación se quedó en silencio, el peso de esas palabras colgando entre madre e hijo. Esa noche, Saria se sentó afuera de la habitación después de que su turno terminó. Ella no podía irse para irse. Miró a través del estrecho panel de vidrio en la puerta, mirando a Salem dormir con la pata de Jasper descansando ligeramente sobre su pecho. Un pensamiento que había estado alejando finalmente surgió. No estaba dispuesto a quedarse callado.
¿Qué pasa si este perro no solo está ayudando a Salem a sanar? ¿Qué pasa si él es la razón por la que todavía está aquí? Esa idea debería haberla asustado. En cambio, la llenó de algo peligrosamente cerca de la esperanza. Mientras tanto, en las profundidades del ala de radiología del hospital, el doctor sacó 2 juegos de escaneo cerebrales, uno de hace 3 semanas, uno de esa mañana. Se frotó las sienes y se inclinó hacia adelante, el corazón latiendo con fuerza. El escaneo más reciente mostró actividad neuronal. Las áreas que previamente habían mostrado una inactividad casi completa ahora se iluminaban. Era como si alguien hubiera vuelto a haber vuelto el poder. No se supone que esto suceda, susurró. Y luego, casi involuntariamente, miró por encima del hombro, como si tuviera miedo de que alguien o algo estuviera mirando. El hospital, una vez un lugar de renuncia tranquila, había comenzado a tararear con algo diferente, algo que nadie se atrevió al nombre. Los pacientes que habían estado en silencio estaban haciendo preguntas. Las enfermeras permanecieron un poco más en el pasillo fuera de la habitación 214. Y aún así, nadie podía explicar lo que le estaba sucediendo a Salem Dorne. Se había estado escapando. Todos lo sabían. Y ahora, con cada día que pasa, parecía más vivo. Pero los médicos no eran los únicos notando el cambio. Una noche tarde, mientras los pasillos estaban vacíos y las luces superiores se atenuaron a un azul suave, Naida se despertó con el sonido de su hijo hablando. No con ella, no para sí mismo, sino con Jasper. Abrió los ojos y se sentó lentamente en el sillón reclinable junto a la cama. La voz de Salem era baja, suave, como alguien que confesaba un sueño. Te veo en mis sueños, dijo. No es así. No es un cachorro. Eres más grande y hablas. El aliento de Naida se quedó en su pecho. Ella quería creer que era solo la imaginación de un niño. Pero algo en su tono se sintió diferente, como si no estuviera inventando. Estaba recordando. A la mañana siguiente, el fisioterapeuta de Salem se quedó congelado mientras veía al niño caminar solo por primera vez en casi 3 meses. Era lento, inestable, pero sus piernas se movían. Sus músculos respondieron. Eso no es posible, susurró. Detrás de él, el doctor cerró los ojos y murmuró en voz baja. No debería serlo, pero lo es. El equipo estaba documentando todo ahora. Análisis de sangre, pruebas reflejas, exámenes cognitivos, todos mostrando la misma trayectoria inexplicable. Salem estaba mejorando a una tasa que desafió todas las expectativas médicas. Sin embargo, con cada ganancia llegó algo más extraño. Jasper había comenzado a actuar de manera diferente. Por la noche, se sentaba al borde de la cama de Salem y miraba la puerta, inmóvil, alerta, como si se proteja contra algo que nadie más pudiera ver. Sus oídos se contraerían de los sonidos que no estaban allí. A veces, en el silencio, su cuerpo se endurecía y un gruñido bajo retumbaba de su garganta, dirigido a nada. Tal vez solo está protegiendo a Salem, ofreció Saria una noche. Pero incluso ella no lo creía completamente. Los gruñidos no eran de miedo, eran advertencias. Esa semana, un conserje en el turno nocturno dejó de repente después de afirmar que vio a Jasper parada en el pasillo, inmóvil, mirándolo con ojos demasiado humanos. Las imágenes de seguridad no mostraron nada. No Jasper, sin sombra, solo un pasillo vacío. Pero el rostro aterrorizado del conserje cuando entregó su insignia dijo lo suficiente. Los susurros comenzaron entre el personal nocturno. Algunos comenzaron a evitar la sala 214. Otros dejaron pequeñas notas o encantos cerca de la puerta, hábitos de favor heredados de las abuelas que creían en las cosas que la ciencia nunca se atrevió al tacto. De vuelta en la habitación, sin darse cuenta del creciente miedo afuera, Salem acarició la cabeza de Jasper suavemente. «No eres solo un perro, ¿verdad?», preguntó una noche, su voz apenas un susurro. Jasper no se movió. Solo miró a Salem con esos ojos profundos y antiguos y parpadeó. Y en ese parpadeo, Salem sintió que algo agitaba su pecho, un recuerdo que no reconoció, una calidez. ¿O era algo más? No pudo explicarlo. Pero en ese momento, sabía que lo que estaba sucediendo no había terminado. De hecho, solo estaba comenzando. Sucedió justo después de las 2 de la madrugada. El hospital estaba dormido. Pasillos oscuros, enfermeras en sus estaciones, media alera en la pausa entre las alarmas. En la habitación 214, Naida dormía en la silla junto a la cama de Salem, una manta envuelta alrededor de sus hombros. Salem, ahora más fuerte, respiraba con calma mientras dormía. Y al pie de la cama se sentaba Jasper, todavía en posición vertical,
ojos fijos en la esquina de la habitación. No se había mudado en más de una hora. Sus oídos estaban sacudiendo, su cuerpo tenso. Algo vendría, algo que nadie más podía sentir. De repente, Salem se sacudió despierto, jadeando, agarrando su pecho. Las máquinas sonan salvajemente. Naida se puso de pie. Salem no respondió. Sus ojos eran muy abiertos, sin parpadear, mirando la misma esquina que Jasper. Y luego, con una voz llena de algo mucho más antiguo que el miedo, susurró: «Está aquí». Naida miró hacia la esquina. No vio nada. Pero Jasper estaba de pie ahora, gruñendo bajo, pisando entre Salem y el espacio vacío como un soldado que se prepara para la batalla. La habitación se volvió fría, no el tipo de frío de las ventilaciones de aire o los termostatos de mal funcionamiento. Era grueso, pesado, del tipo que se hunde en tus huesos. Salem comenzó a temblar violentamente. Su cuerpo se apoderó de una manera que no era médica ni natural. Sonaron las alarmas y las enfermeras llegaron corriendo. El doctor Ro llegó momentos después, los ojos encerrados en el niño convulsionándose en la cama. Gritó por los medicamentos, por los vitales, para cualquier cosa, pero Jasper no se mudaba a un lado. Se puso plantado, levantado de piel, dientes descubiertos en la esquina. Una enfermera trató de retirarlo, pero Jasper espetó, no para morder, sino para advertir. Sabía lo que no podían ver. Y luego se detuvo. Salem volvió a caer en la cama. Las alarmas se quedaron en silencio. Cada máquina se niveló. Los temblores desaparecieron. El frío se levantó. Y Jasper, todavía jadeando, se subió a la cama y se colocó sobre el pecho del niño. Las patas se estiraron sobre su corazón, las orejas aún alerta. Nadie habló. Nadie respiró. Finalmente, Salem abrió los ojos. «Lo lucho», dijo, temblando la voz. «Evitó que me llevara». La habitación permaneció congelada en su lugar, aturdida. Pero dentro del doctor Ro, algo agrietado. Una creencia de toda la vida, una vez basada en evidencia y certeza, comenzó a desmoronarse. Se acercó lentamente, los ojos encerrados en el cachorro. «No solo lo estás ayudando a recuperarse, ¿verdad?», susurró. Jasper le dio la cabeza, conoció la mirada del médico con algo demasiado inteligente para ignorar y parpadeó una vez, lento y deliberado. Algo en el interior de Ro cambió. No miedo, no incredulidad, sino reverencia. ¿Sentiste ese frío también? Deja un comentario a continuación y cuéntanos lo que crees que Jasper vio esa noche. ¿Era algo de otro mundo o estaba protegiendo a Salem de algo que solo los perros pueden sentir? Queremos escuchar tu teoría. A la mañana siguiente, el hospital no era el mismo. Cada miembro del personal que había sido testigo de lo que sucedió en la habitación 214 caminaron de manera diferente. Ventilador, más tranquilo, más cuidadoso. La palabra se había extendido, pero no de manera sensacional. Fue pasado en susurros, con los ojos muy abiertos y las cejas fruncidas, como las personas que intentaban dar sentido a algo sagrado y aterrador a la vez. Salem estaba vivo, más estable que nunca. Pero nadie podía olvidar la forma en que la temperatura había caído, la mirada en sus ojos cuando dijo: «Está aquí», y sobre todo, la forma en que Jasper había puesto guardia contra algo que nadie podía ver. El doctor Ross se sentó solo en su oficina. Las persianas se cerraron. Se iluminan los escaneos colocados en el escritorio frente a él. Los había pasado por alto una y otra vez. Cada métrica, cada gráfico, cada señal biológica decía lo mismo imposible. La regeneración celular de Salem no solo había regresado, sino que se había acelerado. No hubo terapia, ni drogas, ningún tratamiento en existencia que pudiera causar esto, ni en un caso como el suyo. Y luego estaba el hecho de que la presencia de Jasper siempre precedió a las mejoras. El doctor se inclinó hacia adelante, mirando una foto de Jasper en su monitor. «¿Qué pasa?», susurró. Mientras tanto, Salem estaba cambiando de una manera que nadie podía explicar. Sigue siendo el mismo chico, gentle, tranquilo, reflexivo. Pero ahora había algo más profundo en su mirada. Sus palabras tenían más peso, sus silencios más significado. En un momento, miró a su madre y dijo: «No duerme como nosotros». Ella parpadeó, inseguro lo que él quiso decir. Salem sonrió débilmente. «Cuando sueño, a veces veo las cosas a través de sus ojos». Naida no sabía qué decir, por lo que simplemente lo mantuvo más cerca. Pero en su corazón, el miedo regresó. Todo lo que estaba curando a su hijo no era solo físico. Esa tarde, un capellán que había estado visitando a otros pacientes solicitó rezar por Salem. Cuando entró en la habitación,
Jasper levantó la cabeza lentamente. El hombre se detuvo a mediados del paso. Su voz se apoderó de su garganta. «Esos ojos», murmuró, «son antiguos». Nadie respondió. Puso una mano temblorosa en el hombro de Salem y dijo una oración simple, pero sus dedos temblaban todo el tiempo. Después, cuando salió de la habitación, se volvió hacia el doctor Rowe en el pasillo. «Ese perro no es solo una criatura de este mundo, y no digo eso a la ligera». Esa noche, cuando la tormenta de nieve se levantó afuera y los vientos aullaban contra las ventanas, Salem se sentó despierto en la cama, mirando hacia la oscuridad. Jasper estaba a su lado, como siempre, alerta pero tranquilo. Intentó volver anoche, susurró Salem. Naida se sentó, con los ojos muy abiertos. ¿Qué lo hizo? Miró hacia abajo, voz estable. Lo que estaba tratando de llevarme, pero esta vez no pudo superar a Jasper. Ahora es más fuerte. Luego, sin una palabra más, colocó su mano suavemente sobre la cabeza del perro y susurró, «Gracias». Y en ese silencio, con las máquinas tarareando suavemente en el fondo, Jasper cerró los ojos, pero no durmió. Él observó, siempre. El hospital comenzó a cambiar de manera que nadie podía explicar. No estaba en las listas o en los informes de laboratorio, sino en el aire, una pesadez que se asentó al anochecer, una presión en el cofre que hizo que el personal se detuviera antes de entrar en ciertas salas. Algunas habitaciones se sentían más frías de lo que deberían haber sido. Las luces parpadeaban con más frecuencia. Las máquinas fallaron sin previo aviso, y siempre, cuando ocurrió algo extraño, estaba en algún lugar cerca de la habitación 214. Las enfermeras comenzaron a darse turnos para evitar el turno de noche en ese pasillo. Algunos susurraron que habían visto sombras donde no había ninguna. Algunos afirmaron que escucharon gruñir incluso cuando la puerta estaba cerrada y Jasper estaba dormido. El doctor Evander Rowe, una vez el escéptico más fuerte del hospital, ahora mantuvo un registro privado. No le dijo a nadie, no oficialmente, pero comenzó a grabar cada momento que Jasper reaccionó a algo invisible. Cada vez que Salem tenía un aumento repentino de energía, cada vez que ocurría una anomalía médica, Jasper había mirado hacia el mismo rincón de la habitación, como si rastreara algo, como protegiendo contra ella. Royano estaba persiguiendo una explicación. Estaba viendo un patrón y lo aterrorizaba. Salem, sin embargo, parecía en paz. Su salud todavía era frágil, pero sus ojos ya no sostenían esa niebla lejana. Su espíritu estaba despierto, consciente y extrañamente maduro para un niño de 7 años. Una mañana, le dijo Naida, «No creo que Jasper haya venido de un refugio». Ella se congeló. «¿Qué quieres decir?» Salem inclinó la cabeza pensativamente. «Creo que fue enviado». Naida no respondió. Ella simplemente tiró de la manta con su hijo, a pesar de que ella fue la que de repente sintió frío. Ese mismo día, una enfermera llamada Bridget, nueva del personal, entró a sala 214 para revisar los vitales. Ella sonrió suavemente a Salem, luego se volvió para saludar a Jasper. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los suyos, ella se detuvo. Su rostro palideció. Ella dio un paso atrás lento. «¿Qué es?», preguntó Salem. Bridget sacudió la cabeza rápidamente, tratando de recuperarse. «Lo siento, me sentí mareado por un segundo». Pero más tarde, en la sala de descanso, confió en Saria. Lo miré a los ojos, y por un segundo vi fuego. No como el peligro, como un recuerdo, pero no era mío. Esa noche, el guardia de seguridad haciendo rondas vio algo que nunca olvidaría. Pasando por la habitación 214, miró por la ventana y se congeló. Jasper estaba de pie sobre la cama, mirando hacia la pared, las orejas hacia arriba, la cola rígida y sus ojos brillaban con un leve brillo dorado. Salem estaba dormido, sin ser molestado. Pero Jasper no se movió. Él solo miró. El guardia retrocedió, con el corazón latido, inseguro si lo hubiera imaginado. No informó nada. No quería ser el siguiente etiquetado como loco. Y dentro de la habitación, Salem abrió lentamente los ojos, como si hubiera escuchado algo. Él no habló, solo miró a Jasper, alerta, inmóvil y susurró. ¿También lo ves? La tormenta de nieve afuera se había vuelto violenta. El viento aulló a través de las ventanas viejas del hospital y las ramas distantes se rascaron contra el vidrio como los dedos que intentaban armarán. Dentro de la habitación 214, la luz sobre la cama de Salem comenzó a parpadear. No era la primera vez. Durante las últimas 3 noches, el parpadeo había comenzado casi al mismo tiempo.
3:12 de la madrugada. Y todas las noches, Jasper se levantaba de su sueño, orejas hacia adelante, el cuerpo tenso, mirando la misma esquina vacía de la habitación. Esa noche, algo era diferente. El aire era grueso, casi difícil de respirar. Los monitores alrededor de la cama de Salem se retrasaron por un momento. Las pantallas se congelan antes de ponerse al día. Naida estaba dormida, exhausta. Su cuerpo cubrió una manta al lado de la cama de su hijo. Pero Salem estaba despierto, no asustado, no en pánico, solo mirando. Sabía que iba a venir de nuevo. Y Jasper, que ya está parado en el colchón, los músculos temblando debajo de su abrigo negro, dejó escapar el gruñido más suave, un sonido que era más advertencia que amenaza. De repente, la temperatura disminuyó. Frost formada en el interior de las ventanas. La bombilla luego sopló. La oscuridad inundó la habitación, y en ese momento, un sonido rompió el silencio. Un susurro profundo y gutural, como si algo antiguo hubiera hablado justo debajo del piso. Salem se sentó en posición vertical. No estaba temblando. Estaba escuchando. Jasper se quedó más alto ahora, directamente entre el niño y la esquina. Fue levantado a lo largo de su espalda. Su gruñido se convirtió en un gruñido, y luego se abalanzó. Para cualquiera que esté mirando, hubiera parecido que el perro no había saltado la nada. Pero Salem lo vio. Solo por un segundo, una forma más oscura que la habitación en sí. Taller, delgada, retorcida. Se retrocedió cuando Jasper atacó, como si fuera golpeado por algo que no podía comprender. La cabeza de Salem retrocedió. Su pecho se arqueó hacia arriba, y un fuerte timbre llenó sus orejas. Las máquinas gritaron en alarma. Luces hacia abajo en el pasillo parpadeó al unísono. El personal se apresuró hacia la habitación. Pero cuando abrieron la puerta, el aire se estrelló contra ellos como una pared. Y luego, tan rápido como comenzó, terminó. Luces estables. Las máquinas calmadas. La helada en las ventanas se derritió al instante. Jasper se quedó quieto, respirando duro, una pata sangrando ligeramente. Salem se derrumbó hacia atrás, inconsciente, pero respirando. El doctor Rowe, que llegó momentos después, se quedó en silencio aturdido, viendo estabilizarse una vez más el monitor del corazón una vez más. Eso no fue una convulsión, murmuró. Esa fue una pelea. Se arrodilló junto a Jasper, pasando una mano suavemente sobre el flanco del perro. ¿De qué lo estás protegiendo?, susurró. Pero Jasper no respondió. Simplemente miró la esquina, los ojos ardiendo con un desafío tranquilo. Fuera de la habitación, Sarah tenía su mano sobre su boca, temblando. Detrás de ella, una enfermera susurró: «Ese perro no está aquí por casualidad». Y en el fondo de la habitación, mientras el silencio se asentaba nuevamente, Salem abrió lentamente los ojos y dijo las palabras que cambiarían todo. «Sé su nombre ahora». A la mañana siguiente, el hospital se sintió diferente, más tranquilo, como si las mismas paredes contenieran la respiración. Se había extendido la voz. Salem había hablado después del ataque. Pero lo que relató a quienes lo escucharon no fue solo la supervivencia del niño. Fue lo que dijo: «Sé su nombre ahora». Nadie se atrevió a preguntarle cómo se llamaba. Ni siquiera el doctor Rowe. Aún no, porque de alguna manera, todos sabían, una vez que se dijo en voz alta, no habría retroceder. Naida se sentó junto a la cama de su hijo, sosteniendo su mano con fuerza mientras Jasper descansaba a sus pies, vendada pero alerta. Salem estaba pálida, su energía más baja que antes, pero su voz era tranquila, estable. «Solía venir mientras dormía», le dijo en voz baja, «pero me ha estado siguiendo por más tiempo, ya que me enfermé». La miró a los ojos y con su joven y temblorosa voz agregó: «No quería matarme, quería llevarme a otro lugar». El corazón de Naida se hundió. Ella quería descartarlo, llamarlo imaginación, pero en el fondo creía cada palabra. Más tarde ese día, el doctor Rowe se sentó solo con Salem. Colocó los últimos escaneos del niño sobre la mesa, mejoras que bordeaban milagrosas. Pero no era por eso que estaba allí. «¿Dijiste que sabe su nombre?», Rowe preguntó suavemente. Salem asintió. El médico dudó, luego preguntó: «¿Puedes decirme?». Hubo una larga pausa. Luego, con una voz que apenas se elevó por encima de un susurro, Salem habló un nombre que nadie en la habitación había escuchado antes. Pero en el momento en que se habló, Jasper dejó escapar un gruñido bajo y embrujado, y las luces se atenuaron por solo un segundo. No era un nombre de este mundo. Y el doctor Rowe supo al instante que tenía poder. Esa noche,
Jasper no durmió. Se paró al pie de la cama de Salem, el cuerpo quieto, la mirada encerrada en la ventana. Afuera, el viento se levantó, y en la oscuridad, algo pasó más allá del vidrio. Una forma, una sombra, que hace una pausa lo suficiente como para ser visto. Jasper no se estremeció. Salem abrió los ojos, lo vio también y susurró. «¿Sabe qué recuerdo?» Jasper giró la cabeza hacia el niño, luego salió de la cama. Era hora. Sea lo que sea que esto fuera, no iba a esperar más. Y en ese momento, Salem entendió lo que tenía que suceder. No era solo un niño que estaba siendo curado. Estaba siendo protegido por una razón. La tormenta afuera se había roto al amanecer. La luz del sol empujó a través de las nubes por primera vez en días, lanzando oro suave sobre el suelo cubierto de nieve. Dentro de la habitación 214, todo estaba aún excepto Jasper. Se paró en el centro de la habitación, frente a la ventana, sus oídos hacia arriba, alerta. Algo había cambiado en el aire. Salem estaba despierto, sentado, su mano descansando sobre la espalda de Jasper. «Es hora, ¿no?», dijo suavemente. Jasper no se movió. Pero de alguna manera, Salem ya sabía la respuesta. Naida se paró a su lado, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Ella también podía sentirlo, no temer, sino algo más profundo, un cierre, un alquiler. Y luego Salem hizo algo que nadie esperaba. Cerró los ojos, respiró lentamente y susurró el nombre de la cosa que lo había perseguido. Pero esta vez no lo susurró con miedo. Lo dijo con fuerza, con finalidad. Y en ese instante, Jasper se volvió y caminó hacia la puerta, no para irse, sino para enfrentar lo que se había quedado en las esquinas de este mundo durante demasiado tiempo. Lo que sucedió después, nadie pudo explicar completamente. Las luces parpadearon una vez, luego se estabilizaron. Las máquinas alrededor de Salem no pitieron erráticamente. Se quedaron en silencio, no en la muerte, sino en paz. Jasper dejó escapar una sola corteza, afilada y dominante, y hacía eco a través del piso como una ola de choque. La presión en la habitación se levantó, y luego terminó. La presencia se había ido. Lo que se había pegado a Salem, lo que lo haya acechado a través de su enfermedad y miedo, se había ido, no por la medicina, no por las oraciones, sino por la protección tranquila e inquebrantable de un perro que nunca había dejado de mirar. El doctor Roy llegó momentos después, sin aliento, esperando el caos, pero solo encontró la calma. Miró a Salem, completamente despierto y sonriendo. Miró a Jasper, quien ahora se acostó en silencio, su respiración profunda y contenta. «Está terminado», dijo Salem. El doctor dio un paso atrás, incapaz de hablar. Había visto cosas que ningún científico podía explicar. Pero en ese silencio, entendió. Jasper no solo había salvado la vida de Salem, había defendido su alma. Una semana después, Salem fue dado de alta del hospital. Un niño al que una vez se le había dado días para vivir ahora estaba saliendo bajo su propia fuerza. Jasper caminó a su lado, orgulloso, su cola se balanceaba suavemente. Las enfermeras se alinearon en el pasillo. Algunos aplaudieron, otros lloraron. El doctor puso una mano sobre el hombro de Naida y dijo, «Nunca lo entenderemos, pero ahora lo creo». Ese perro no solo apareció, fue enviado. Afuera, la nieve se derritió bajo el suave sol de primavera. Y cuando Salem miró a Jasper, sonrió y susurró, «Todavía estoy aquí porque te quedaste». Si esta historia tocó su corazón, deje un me gusta y suscríbase al canal. El vínculo entre un niño y su perro demostró que el verdadero amor puede conquistar incluso a los invisibles. Comparte la historia.